Què tal, amics? Avui en Televisió Municipal de València, així en Vés de Festa, tenim molt que contar-vos de les festivitats de la nostra ciutat. Un recorregut per la Falla Municipal de València. Parlarem de teixits gràcies a Vives i Marí i el sopar anual de les Corts d'Honor. I tenim una sorpresa per a la segona part del programa. Voleu saber quina és? Doncs mireu en el sumari. Esta setmana en Vés de Festa fem un repàs als aspectes essencials de la festa fallera. Viatjarem fins a Daimús per a comprovar com va l'elaboració de la Falla Municipal de València. Allí, Pere Baena ens explicarà els detalls del monument de la Falla de l'Ajuntament. Coneixerem les teles que lluiran les Corts d'Honor de les Falleres Majors de València de l'any 2011. Des de l'empresa sedera valenciana Vives i Marí ens visiten Juanpi i Rafa, encarregats de la confecció dels teixits de la Cort Infantil i Fallera Major 2011. I parlant de Cort d'Honor, veurem imatges del sopar anual de les Corts d'Honor, on més d'un centenar de representants s'uniren per una causa benèfica. I atenció, perquè avui tindrem al plató de Vés de Festa a Ariadna Galán, Fallera Major Infantil de València 2010. Amb ella repassarem tot el seu any de regnat i l'acte d'homenatge que la seva comissió li prepara este cap de setmana. No perdeu atenció, perquè comencem ja! Què tal, amics? Benvinguts una setmana més a Vés de Festa. Gràcies per estar al nostre costat. I és que avui tots esteu esperant a conèixer la Falla Municipal de l'any 2011. Ja que esta setmana hem viatjat fins a Daimús per a conèixer la Falla Municipal i l'artista faller Pere Baena ens conta totes les escenes que anem a veure en esta falla que serà de tots els valencians. L'artista faller Pere Baenas és l'encarregat de realitzar la Falla de l'Ajuntament de València per a les properes falles del 2011. Esta setmana ens hem desplaçat fins a la població de Daimús per a que Pere ens conte com va sorgir la idea d'este projecte. La idea surge un poco por casualidad en una tienda de juguetes donde están expuestas varias maquetas de aviones, coches, etc. Entonces veo que puede ser una idea interesante el hacer una pista con 3 coches de carreras corriendo, bajo el lema de que Valencia ha sido nombrada Capitalidad Europea del Deporte en el año 2011, pues buscando un tema para hacer esa falla que representará a todos los valencianos. Pues decidimos que va a ser sobre el deporte en general. Es un recorrido por todos los deportes, los de antaño, los de ahora. Entonces aparecen pues 2 deportes representativos de lo que son los deportes más tradicionales, como son la pelota valenciana y el tiro y arrastre. Entonces esto forma parte de lo que son las escenas o motivos, dijéramos, secundarios de lo que es el monumento. Aparece un pilotari y aparece también un gran carro con ese caballo tirando del carro. No solo los deportes de élite están representados, sino también el deporte popular que se hace, como he dicho antes, en el cauce viejo del río, ¿no? Aparece desde el fútbol, atletismo, en fin, toda serie, hasta simples paseos en bici. El coche que vamos a representar en la falla es 4 o 5 veces mayor que un coche de tamaño normal. Este coche va a tener unos 11 metros de largo y se ha representado de manera curvada encima de esta pista, que también va de arriba a abajo, para que dé una sensación de movilidad y una sensación aerodinámica un poco a lo que es el diseño de la falla.
Un treball de 10 persones per a una falla que no perdrà de tall de l'espírit competitiu amb escenes de tot tipus d'esports. Todas las temáticas que se utilizan en las fallas, pues se da un poquito la vuelta buscando la sátira, la gracia, en este caso de lo que puede ser el deporte, pues caricaturizar un poco lo que son las escenas meramente deportivas, pues darle un poquito de gracia para que el espectador cuando vea la falla pues se ría, que es lo que al fin y al cabo pretendemos los artistas, ¿no? La falla del ayuntamiento pues no es una falla monumental, hay que tener en cuenta que es una falla en un emplazamiento grandísimo como es la plaza de Valencia, la plaza principal, y ahí hay, pues, que hay que poner una falla con volumen, con cierta envergadura, y en este caso pues hemos estudiado una falla que es tiene una estructura piramidal en su base, pero arriba es, como tú bien dices, rompedora porque va un muñeco, un gran remate que tiene 20 metros de extensión, ¿no? Sense dubte, veurem ninots de cartó pedra que no distaran molt de la realitat. En Art Antic nos dedicamos a la fabricación de joyería tradicional de carácter valenciano desde 1950. Fieles, únicos y originales, nuestros diseños se inspiran en un rico pasado. Equilibrio y elegancia se unen para hacer de nuestras piezas joyas atemporales. Somos fabricantes de los aderezos y medallones de las falleras mayores de Valencia y sus cortes de honor. Art Antic, joyería artesana. Carretera de Liria número 75, 96 363 80 68, Burjasot. Hi ha moltes vegades que no ens donem compte del treball que hi ha darrere, com han vist ara mateix el taller de Pere Baena per la falla municipal, i han vist també el treball de la joieria Art Antic, i anem a presentar-vos el treball minuciós estudiat de BBC Marí, ja que la setmana passada presentava les seues teles per a la cort infantil de l'any 2011 i també elaboraran l'espolí per a la fallera major de València 2011. Laura Caballero, presentem amb nosaltres així al seu gerent, Juanvi Aznar. Bienvenido, Juanvi. Hola, muy buenas tardes. Y antes que nada, vemos en el plano abierto aquí en el plató, ya tenéis vuestra estatuilla como Premio Cámara de Comercio de la Artesanía 2010, todo un orgullo, ¿no? Pues sí, la verdad es que para nosotros es el colofón de de que vean que nuestro trabajo tiene un seguimiento, que ya empezamos en los años 50 con nuestros padres y ahora, bueno, pues es el momento del reconocimiento, en el cual además la parte emotiva fue que subimos 2 generaciones juntas a recoger el premio. Sí, ¿verdad? Un trabajo bien hecho y un premio bien recibido. También tenemos con nosotros a Rafa Marín. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Como decíamos, como siempre, un parto. Estuvimos, el día que nos enteramos aquí en Televisión Municipal de Valencia de que vais a recibir vuestro premio, os llamamos por teléfono. Luego vinisteis con Amparo y dimos la noticia. Pero ahora sí que decimos que ahora sí que está vuestro galardón en casa, ¿no? Como se suele decir. Sí, ahora ya lo tenemos, lo recogió, como bien dice Juanvi, lo recogió mi padre y él. Me cogió de viaje, tenía que trabajar alguien en la empresa, claro. Exacto, y bueno, la verdad es que sí, que me lo estuvieron comentando, que fue un acto precioso y aparte, pues eso, un orgullo ver a 2 generaciones. Porque claro, esto no es un premio, digamos, que nos han dado a nosotros, esto es un premio, como dice Juanvi, de más de 50 años de trabajo. Es el colofón, como bien ha dicho él. De toda la gente que está detrás, ¿no? Que no se ve, gracias a vuestro trabajo, el espolín, que digamos es la pieza más preciada, ¿no? Y digamos más resguardada para vosotros. Bueno, para nosotros y para cualquier, lógicamente, tejedor que se precie, pues precisamente del nombre del premio, la artesanía. Entonces, pues sí, la verdad es que empezaron nuestros padres, luego hubo un momento que la evolución del mercado hizo que lo apartáramos un poco e industrializáramos más la empresa. Y bueno, desde el año 98-99 retomamos la idea de nuestros padres y empezamos un poco pues a trabajar sobre el tema de la artesanía.
Y bueno, pues este es el reconocimiento al esfuerzo primero de nuestros padres y a la recuperación por nuestra parte. Además cabe la anécdota que en la Cámara de Comercio es el galardón más antiguo que da la Cámara de Comercio, a la artesanía. Bueno, recibido el año pasado Art Antique, este año vosotros, vemos que el mundo fallero está de enhorabuena, ¿no? Sí, bueno, ha sido también casualidad, porque en el caso de Art Antique es a la joyería, es un excelente joyero, hay que ver las piezas que hace. Yo imagino que si se dedicara a la joyería normal, más de fiesta, lo hubiera ganado igual, porque de verdad que hacen maravillas. Y bueno, y este año nos ha tocado a unos tejedores, en este caso pues por una muestra de Espolín que presentamos, y que bueno, entre las piezas que teníamos pensábamos que era una muy rica, muy laboriosa, y la verdad es que así lo dijo el jurado, que era una pieza realmente espectacular por la cantidad de trabajo que conllevaba, cantidad de trabajo artesanal, por supuesto. Claro. Trabajo y trabajo único